Bueno, la realidad global, los distintos problemas que tensionan al mundo, siempre nos distraen y tratamos de comprenderlos. Y para ello convocamos a figuras principales, ¿no? Estamos viviendo un momento muy particular en muchos de nuestros países y hay coincidencias en situaciones que se pueden vivir en América, en Europa o inclusive en otros puntos del planeta. Por lo tanto, hoy queremos agradecer la presencia y el diálogo con el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Buen día, buenas tardes para usted, ¿cómo está? Buen día, muy bien, estamos bien aquí desde España. Muy bien, agradecido nuevamente por la comunicación y bueno, lo vemos muy activo permanentemente. ¿Cuál es su rol en la actualidad? La verdad es que, en efecto, estoy muy activo con Latinoamérica. Quizá esto ha tenido que ver con la participación que tuve muy intensa en el proceso de diálogo de Venezuela, que espero que se retome. Y a partir de ahí, pues, como siempre sucede en la vida, es una cadena de compromisos, especialmente con Latinoamérica, mi pertenencia al Grupo de Puebla, mi participación en muchos foros de debate sobre la integración latinoamericana, el futuro de Latinoamérica. Y aparte de eso, pues hago pues muchas actividades, como, en fin, suele ser habitual a los expresidentes, de participación en seminarios, conferencias, y también presido un consejo asesor de un think tank y pertenezco a varios patronatos, sobre todo del mundo de las personas con discapacidad. O sea que, en fin, tengo una actividad bastante intensa, quizá más de la que me gustaría. Bueno, precisamente usted mencionó el caso de Venezuela y entre esas tensiones que hablábamos al principio está una desconfiguración de la política en el mundo, ¿no? Un intento de desglobalización, resurgimientos de nacionalismo en su país y en el nuestro. La extrema derecha ha avanzado e intenta hacerse del poder. Y por su parte usted ha tenido un intenso trabajo y lo tiene en Venezuela. ¿Cómo Uh -huh. califica el gobierno de Venezuela? ¿Usted defiende a Maduro o usted lo está tratando de reconducir a la senda democrática? Bueno, yo defiendo la política. La política es una inteligencia de la realidad, es una búsqueda de acuerdos. Los mejores productos de la historia política son siempre los acuerdos que parten del diálogo. Y eso es lo que he defendido en Venezuela. Y creo además que se está imponiendo. Creo que se está imponiendo porque ahora hemos visto, ya se ha recuperado el diálogo entre el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Venezuela. Quizá en las próximas fechas vuelva al diálogo gobierno-oposición. Creo que toda salida, aunque cueste, aunque sea un esfuerzo grande, sobre el diálogo es muy importante. Y sobre la situación global, voy a invocar a un genio argentino, una cita de Borges. Borges escribió: estos son los años peores de la historia. Esto lo han pensado todos los hombres en todas las épocas. Es decir, me parece que es una buena aproximación para tomar un poco de distancia, en tanto en cuanto, pues, bueno, la historia es una historia cíclica de convulsiones y ahora, en efecto, tenemos un momento, eh, pienso que un momento de trance en cómo se va a definir el siglo XXI y que ha sido acelerado por la pandemia y por la guerra de Ucrania. No creo que, no vaticino que los populismos, que las extremas posiciones, como la extrema derecha, en algunos países europeos, creo que va a ser bastante efímero, bastante efímero. Trump perdió, es probable que Bolsonaro eran los dos grandes referentes internacionales y van como ondas. Quizá en España, en mi opinión, Vox está ya declinando. Suecia es verdad que ahora ha emergido, pero puede ser un ciclo y lo que constatamos es que cuando estas posiciones extremas, en fin, que quieren acabar con todo teóricamente porque todo está mal, tienen que construir, presentan grandes debilidades porque sus proyectos son débiles y entonces suele ser, tiendo a pensar que va a ser cíclico y que el grave problema en estos momentos geopolítico global es la dificultad de establecer un sistema internacional que funcione. Se ha roto, especialmente con la guerra de Ucrania, y vemos la tentación a los bloques, a una confrontación de bloques, más o menos activa, más o menos intensa, cuando en mi opinión
la senda del progreso de la humanidad será siempre y ha sido siempre una senda de progreso, de colaboración y cooperación. Y por eso no creo en la desglobalización. Creo que es una especie de reacción ante las dificultades, porque la ciencia es global, la tecnología es global, la sociedad es global. Hoy estamos viviendo ya incluso un mercado laboral global, porque el teletrabajo permite a gente poder vivir en España y trabajar para una empresa canadiense, o vivir en Argentina y trabajar para una empresa sueca. Eso estamos empezando a verlo ya y, por tanto, será muy difícil, creo que es imposible, que pongamos puertas al campo a ese proceso de globalización. Lo que nos sucede es que no tenemos instituciones globales, gobernanza global, y como la historia demuestra, seguramente nos va a costar. Nos va a costar construirlo. Pero fíjese, los datos globales de educación en el mundo, de expectativa de vida, han progresado en estos últimos 40 años como nunca en la historia. Y tenemos que convencernos a nosotros mismos y hacer la profecía contraria, que con ese cambio histórico en la educación, en la expectativa de vida, en la salud, pues seguramente seremos capaces de superar también este momento crítico. Presidente, hablando de América Latina, bueno, es destacado su participación en Venezuela desde hace años, incluso en su momento para la situación de Leopoldo López. También hay algunas Correcto. críticas de algunos opositores hacia usted, como Capriles. Yo quería preguntarle a usted, ¿cómo define a Nicolás Maduro? ¿Como un presidente democrático o como un dictador, como lo definen incluso algunos líderes de América Latina? Bueno, fíjese, creo que la tarea de alguien que quiere construir no es definir, sino es proponer, es superar los adjetivos, las descalificaciones, porque si solo nos dedicamos o nos dedicamos principalmente a atribuir al otro una condición negativa, pues ya empezamos a no poder dialogar, ya empezamos a no poder dialogar. El diálogo pasa por el respeto, en primer lugar, y el reconocimiento. Fíjese, yo le podría hacer la trayectoria de lo que ha pasado en los procesos electorales en Venezuela, porque lo conozco muy bien desde el año 2015, pero más allá de cada circunstancia concreta y de la responsabilidad de unos y de otros, lo cierto es que en Venezuela se vive un conflicto entre dos visiones antagónicas, muy enfrentadas, que seguramente en algún momento tendrán que refundar un pacto de convivencia. Y fíjese, cuidar las palabras es empezar a cuidar los consensos. Por eso siempre estoy alejado de las descalificaciones exageradas, de un entendimiento de culpabilización a una u otra parte, de dos visiones y dos partes que hay en la sociedad venezolana, que afortunadamente le puedo decir que tengo una información muy del día al día de lo que sucede en Venezuela, estamos empezando yo creo que a superar y ojalá podamos llegar a las elecciones de 2024 con unas elecciones competitivas, donde participe la oposición y donde la ciudadanía venezolana decida libremente su futuro. Ahora, ¿por qué en estos últimos 7, 6 años no se ha logrado una salida pacífica a la crisis que hay? Bueno, fíjese, en efecto, casi siempre, cuando obviamente la salida se ha retardado, ha habido graves problemas, pues claro, la lectura es difícilmente positiva, pero le diré, en 2017 yo estaba en plena intensidad de la tarea, hubo una situación de conflicto ya en la calle, de conflicto, de preconflicto civil, que nos podía haber llevado a un conflicto civil, no quiero utilizar una palabra mayor, que podría ser guerra, pero hubo 100 muertos, yo estaba allí, en Caracas, e intentaba por todos los medios reunir ambas partes para buscar la salida, una salida mínima, porque una vez que ese momento se desborda ya, todo hubiera sido casi imposible. Creo, por tanto, que hemos logrado con todas las dificultades, un discurrir pacífico del conflicto, de grave conflicto y de la grave crisis, pero sin que se desbordara a situaciones mucho más graves y, bueno, con mucho esfuerzo y con mucho trabajo, intentar reconducir la situación. Debo decir que, como casi siempre, a veces los extremos se tocan y hubo un momento
para mí muy preocupante, que fue precisamente la elección de Trump. La elección de Trump coincidiendo con bastantes gobiernos de conservadores en Latinoamérica que pues parecía que podían dar un vuelco radical a la situación de Venezuela. Mi pronóstico siempre era que eso no iba a pasar y que era necesario volver o estar en el diálogo. Y mire usted por dónde, pues con el tiempo, al cabo de 4 años, esa tesis se ha impuesto. Y me parece que siempre es mejor el plan B que el plan A en política, ¿eh? Siempre suele ser mejor. Mi experiencia me dice que es mejor el plan B, porque el plan A siempre se hace, en fin, en una mesa, es teórico, está lleno quizá de ambiciones últimas, y la política en democracia, buscando la convivencia, debe tener siempre de fondo una sintonía, que es la contención, el límite, el no intentar todo a la vez. Y yo he discutido mucho con opositores venezolanos, digo, primero paz y luego justicia, primero paz y luego justicia, y hagamos mientras un tránsito lo más democrático posible. Pero bueno, esta es mi filosofía, es mi concepción de la política. Lo ha sido no solo ante Venezuela, sino en otros conflictos que en su momento como presidente de gobierno me tocó administrar, gestionar, algunos muy difíciles. Es decir, para algunos esta posición es una posición buenista, ingenua, débil con los duros. Pues bueno, respeto esa posición, pero obviamente a mí me parece que es el método. Yo, todas las cosas importantes que he conseguido en política, las que yo considero logros, han sido a través de mucha paciencia, diálogo, generosidad y humildad. Finalmente, puede ser que las necesidades económicas estén condicionando al éxito de las posiciones extremas. Quiero decir con esto, hasta ahora hemos tenido en el mundo muchas posiciones absolutamente extremas. Y ahora, después de la pandemia, tenemos a Biden negociando con Maduro por razones que tienen que ver fundamentalmente con el petróleo y otras cuestiones económicas, ¿no? Quiero pensar que no sea solo el petróleo. Quiero pensar que sea una reflexión de la posibilidad de agotar todas las posibilidades últimas en el diálogo. Fíjese usted, yo he dialogado con el gobierno de Venezuela. Antes invocaba aquí a Leopoldo López, pero podría ampliar esa lista y por supuesto que es un diálogo, como todos los diálogos políticos, una situación de crisis no fácil, pero si yo pensara que en Venezuela no es posible el diálogo y no es posible una elección democrática en el que se respete los resultados, que para mí es lo más importante de la condición de un demócrata, la aceptabilidad de la derrota, es fácil ser demócrata si se gana siempre, pues no hubiera estado trabajando en Venezuela. Y le añado, sí, en efecto, yo creo que la historia nos demuestra que la evolución de las economías, de la situación económica, impacta, es lo que más impacta en la política. Cuando hay crisis y venimos de una crisis latente que no se ha superado desde 2008, y no voy a entrar allí en las causas, 2008-2009, la crisis financiera global, pero desde ese momento hay una especie hay seísmos políticos. Hay seísmos políticos, emergencia de extremismos, partidos que casi desaparecen, cambios políticos, y estoy hablando de las democracias bastante consolidadas. Bueno, esto ha sido así a lo largo de la historia. Si uno ve los antecedentes de los peores momentos del siglo XX, siempre venían precedidos de graves crisis económicas. Y ahora tuvimos además la crisis de la pandemia, que es una crisis, bueno, en fin, no previsible, pero que ha provocado, además del impacto económico, otro impacto muy preocupante que el otro día ponía de manifiesto Naciones Unidas en su informe anual de desarrollo humano, y es que es quizá el momento desde hace décadas de mayor incertidumbre, inseguridad, desconfianza, angustia ante el futuro de las sociedades en el mundo en general, y que esto está provocando ese gran desasosiego que hay. Bueno, este es el momento en el que seguramente por eso necesitamos más política y más políticos de la palabra, del diálogo, del acercamiento, del entendimiento. Quizá cuando emerge el riesgo de más radicalidad, pues hay que
contraponer una capacidad de diálogo. Y eso es lo que bueno, algunos pensamos. Creo que afortunadamente Latinoamérica, a pesar de lo que se dice, anota importantes virtudes en este ciclo. Fíjese, yo lo reflexionaba estos días en algún foro. Bueno, hemos visto grandes movilizaciones, no solo en Chile, en Colombia, la crisis de Venezuela, bueno, problemas serios en muchos países, y sin embargo todas las salidas están siendo salidas en las urnas, ¿eh? Salidas democráticas, con el resultado que sea, pero democráticas. Esto me parece muy importante. Y no solo democráticas, sino con aceptación de los resultados. Es decir, que insisto en esta idea. Bueno, mientras este valor general en Latinoamérica se conserve, y ahora tenemos Brasil, que no tengo ninguna duda de que también, gane quien gane, se va a producir, a pesar de lo que hemos oído, la aceptación democrática. Eso dice mucho de un continente, de una región. Fíjense que esto a veces no se comenta, es la única región en el mundo que no tiene ningún conflicto bélico o casi bélico abierto, ningún conflicto grave entre naciones. Incluso cuando hay alguno, pues se acude a los tribunales internacionales. Pienso Bolivia-Chile con el contencioso famoso de la salida al mar. Esto solo pasa en estos momentos en Latinoamérica. Es decir, porque creo que es bueno que se miren con autoestima en un mundo. Fíjese cómo está Europa del Este, la terrible guerra que tenemos. África tiene, en fin, 10, 12 conflictos bélicos abiertos muy graves. Y en Asia-Pacífico, pues tenemos toda la situación en el mar del Pacífico, Taiwán, en fin, que todos los días estamos un poco en vilo. ¿Qué pasa en Taiwán, por ejemplo? Sin embargo, Latinoamérica no. Y por eso tengo una gran confianza en que Latinoamérica pueda jugar un papel que ya jugó, por cierto, en el siglo pasado, después de la creación de Naciones Unidas, de ser un referente para la paz, para un ciclo que no termine con conflictos. Fíjese que Latinoamérica tiene una gran posición internacional, aunque no lo parezca. Uno, continente en paz, está a punto, yo creo, de terminar el último grupo guerrillero, que es el ELN en Colombia, y además tiene capacidad de dialogar con Oriente y Occidente. Está bañado por el Atlántico y por el Pacífico. Tiene relación intensa con China, con Estados Unidos y con Europa. Es decir, no hay una región que tenga este potencial. Este es un potencial, en mi opinión, que debería de ser un modelo y ojalá el estadio superior que, en mi opinión, necesita Latinoamérica, que es la integración. O sea, muchos de los desvelos, muchas de las insatisfacciones y seguramente reducir la desigualdad económica y social y la pobreza, que es el gran problema de fondo de Latinoamérica, podrían tener una salida con ese proceso de integración. Naciones jóvenes, no podemos ser más exigentes. Europa estuvo en guerra, en fin, casi 2000 años, en guerras, hasta que después de la Segunda Guerra Mundial, pues se produjo un ataque de razonabilidad y fuimos a la Unión Europea, que sin duda alguna es un escenario de paz, de progreso, de democracia. Y bueno, pues ojalá Latinoamérica tenga la capacidad en este momento de impulsar esa integración, siendo como es una región homogénea, con recursos naturales. Fíjese que ahora estamos en el debate de que los recursos, las materias primas más importantes van a ser eso que llaman los materiales raros, ¿no? Todos los que garantizan la conectividad en un mundo de la conectividad. Y Latinoamérica tiene muchísimos, ¿no? A mí me producía pues satisfacción ver que Argentina y Bolivia están discutiendo quién tiene más reservas de litio. El litio es un potencial extraordinario de riqueza en la sociedad a la que vamos y en la economía a la que vamos. En fin, pienso que es muy importante que Latinoamérica ponga en estos momentos en valor. Claro, ¿qué le falta políticamente? Si me permite, y con esto ya no me extiendo más, le falta un consenso izquierda-derecha. Le falta recuperar un gran consenso por la integración entre izquierda y derecha. Creo que esta es la tarea más difícil, ¿no? Cuando uno ve a Argentina o ve a algún otro país, la fractura que hay, la polarización es excesiva. Y claro, es verdad que la democracia es ante todo debate,
contraposición, contestar al poder. Claro que sí, eso es la democracia, pero tiene que haber una especie de fondo de armario, de clarividencia de cuáles son los temas necesariamente de consenso. Presidente, hablando de particularidades de América Latina, hay una particularidad argentina, y es que en los últimos 80 años hemos tenido inflación de 2 dígitos, salvo excepciones. Eso es algo que no podemos contrarrestar. Hubo un análisis esta semana desde España. Díaz Ayuso, desde Madrid, culpó esto al peronismo. Básicamente que todos los males de Argentina se explican en el peronismo. ¿Por qué para usted Argentina tiene ese pasado que le acabo de comentar? Fíjese, hay naciones que tenemos problemas estructurales y que son dificilísimos de superar. Lo que me parece, en fin, me parece una aproximación completamente simplista, ¿no? Es decir, que el problema es el peronismo. Y fíjese que yo creo que solo los argentinos pueden tener un conocimiento a fondo de lo que es el peronismo, porque es sin duda alguna en el contexto internacional un movimiento político, ideológico bastante original, y tengo muchos amigos peronistas y no peronistas en Argentina, evidentemente, y todo parece que está trufado en Argentina por una barrera que es el peronismo, para bien o para mal. Es muy curioso. No, yo creo que como siempre en los países hay que tener una política económica sensata. A veces no es fácil, pero que no haga, y a veces veo esa tentación, que razonar económicamente sea conspirar socialmente. Este es el tema. Razonar económicamente no es conspirar socialmente. Y unido a ello, porque no debemos de olvidarlo, antes lo decía, Latinoamérica es el continente con más desigualdad del mundo. Y la desigualdad de Latinoamérica, ¿sabe en qué radica? En que no hay ningún continente, ninguna región que tenga una concentración de riqueza en tan pocas manos, ¿no? Los pobres son menos pobres que en otras regiones, pero los ricos en Latinoamérica, las grandes fortunas y los grandes sectores económicos están muy concentrados. Esto perjudica, sin duda alguna, a la inflación, y es una especie de pescadilla que se muerde la cola. Si usted lo ve, dice, cuando hay una concentración de la oferta, bueno, también está en el mundo. Si hay 600 multinacionales en el mundo que controlan el 60% del PIB mundial. Bueno, entonces sucede esto, y la reacción en muchas ocasiones es la reacción de intentar controlar los precios, intervenir los precios, que no suele ser la mejor. Tenemos que hacer una Argentina productiva. La clave, como de todos los países, Argentina productiva. Fíjese que estos días estaba repasando el mejor científico en estos momentos que hay quizá uno de los mejores científicos, se le considera casi el discípulo, el sucesor de Einstein, es argentino. Está en Princeton, es verdad, pero es un físico que es argentino. Y hay que invertir en educación, en innovación, hacer economías abiertas. Esta es la clave para luchar contra la inflación. Y, por supuesto, una política monetaria contenida. Ahora bien, yo he sido gobernante y le digo, ¿qué dilema más difícil es cuando tienes una inflación, por ejemplo, como ahora, una parte de la inflación argentina es fruto de la inflación global? Es una inflación, además, de oferta, que, digamos, es menos mala que la de demanda, en principio, porque ha habido un cuello de botella, porque no hay producción suficiente, y te encuentras con la situación de gobernante y dices, bueno, tengo que aliviar esta situación, y te cuesta no emitir dinero, aunque seas consciente que antes o después esa emisión puede provocar un rebote inflacionario. Es realmente complicado. Y luego, permítame que lo diga, ¿no? Yo creo que hay autoprofecías que se cumplen. Y fíjese, ya en mi etapa de gobierno, claro, yo tuve bastante relación con el FMI en relación con Argentina. Debo decir que el FMI no ha acertado con Argentina. No quiero entrar en las causas, en las razones. Yo viví alguna situación que debo decir que fue muy injusta con Argentina. Y esto no es de hoy,
O sea, esta inflación que ha atravesado gobiernos, hoy es muy elevada, es cierto, viene de hace mucho tiempo. Y es verdad que siempre ha habido una especie de sensación de que la relación con Argentina y el fondo, casi el fondo es un fondo para Argentina, el Fondo Monetario Internacional, porque ha sido con quien ha tenido más acuerdos, no ha acertado con Argentina. Y debería de haber, en ese sentido, una reflexión, porque hemos visto, bueno, creo que el gobierno anterior a este pues acabó con una inflación del 50%. Yo no le culpo, ni culpo a este. Creo que debería haber, ojalá pudiéramos encontrar un consenso ante la inflación. Mire usted, nosotros en la transición democrática teníamos una inflación del veintitantos por ciento, que eso para España era elevadísima. Hicimos unos pactos de la Moncloa, hicimos un pacto de rentas, pero implicando a todo el mundo, empresarios, sindicatos, oposición, gobierno. Ese sería el camino, el único camino que yo veo, el camino más fuerte. Tal como ha venido arrastrándose las condiciones de Argentina, será difícil y que no se supere esa situación y en todo caso apostar por una economía productiva, abierta, en fin, pero no quiero dar recetas, ¿no? Muy bien. Le recuerdo a nuestra audiencia que estamos hablando ya en el final, por razones de tiempo, con el ex jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, pero él le hizo una mención, lo introdujo en esta charla y me gustaría muchísimo que se explaye más sobre Jorge Luis Borges, su pasión, su admiración, que no es solamente pasiva, sino que ha escrito hasta un libro sobre Borges, ¿no? Sí, un libro, un ensayo sin mayores pretensiones, pero un ensayo que titulo No voy a traicionar a Borges. El título quiere decir que cuando me ofrecieron escribir sobre mi autor preferido, pues elegí Borges. Fíjese que Borges, esto es una de las cosas que me ha ayudado mucho en la vida, al proceso intelectual, a entender la vida. Borges era un hombre conservador, era un hombre conservador. Claro. Yo soy una persona de ideología socialista, como es conocido, ¿no? Y esa fusión o esa conversación me llevó siempre a situar tres valores fundamentales que me inspiran en Borges. Una ética civil, una ética de vida, que Borges la tuvo, ¿eh? Nadie le puede criticar por muchas cosas, pero nunca tuvo la ambición del dinero, ni la ambición de presumir más que de su inteligencia, lo cual eso es permisible. Dos, el afán por el conocimiento. El afán por el conocimiento. Es un afán permanente y eso te lleva a la humildad. La humildad es muy importante para acercarte a conocer, a comprender. ¿Cuánto cuesta comprender la historia de un país? Fíjese que hablábamos tanto de Venezuela, y me ha costado horas y horas y no me siento seguro hablando de la historia de Argentina y del peronismo. Leo libros, recuerdo a Borges, veo películas, me encanta el cine argentino, pero me cuesta conocer de verdad el último fundamento. O sea que afán por el conocimiento y, en tercer lugar, hacer eso que Borges tímidamente, porque era muy tímido, no lo hizo, que es poner en valor que solo hay una cosa que se impone al infinito, a ese infinito de misterio que es la vida, que es el amor. El amor, el afecto. Bueno, pues sí, Borges me ha aportado serenidad, me ha aportado respeto intelectual a todas las posiciones, afán por el conocimiento. Pienso oiga, mire usted, es que un país que ha dado lugar a Borges debe ser un país que no puede dudar un minuto de su autoestima y de su orgullo. Créanme, pienso que ya casi está, pero pienso que su capacidad intelectual, su aproximación a la filosofía. A mí la filosofía me ha gustado a través de Borges. A través de Borges me ha gustado la filosofía y amo la filosofía. Nos hace llevar que seguramente ustedes tienen el privilegio histórico de tener el mejor escritor de la historia. Para mí lo es, para mí lo es. Y no solo eso, sino que además dio una lección, como otros escritores latinoamericanos, a la lengua en castellano. Es decir, esta inmersión en Latinoamérica que he hecho en los últimos años especialmente me ha llevado a recordar esa frase de María Zambrano, de nuestra gran filósofa, que estuvo en el exilio en Latinoamérica y dijo, España se descubre desde América.
España se descubre desde América. Bueno, es una posición ante la vida, de ver a los demás con admiración, con respeto, ver en los otros lo mejor que pueden tener y surcar este tiempo en el que damos nota de nuestras vidas con una actitud siempre abierta, ¿no? Pienso, lo admiro a Argentina. Cuando llego a Buenos Aires me parece una ciudad impresionante. Fíjese que hasta he cometido el error, porque es un error, un defecto de seguir mucho los medios de comunicación argentinos, porque hablan ustedes muy bien, el español además tiene siempre con gracia, con empuje, y pienso que Argentina debería de tener seguramente un nuevo refuerzo de autoestima. Los argentinos son queridos en el mundo, han tenido una historia política difícil, pero como la mayoría de las naciones. Cuando uno recuerda la guerra civil norteamericana o el pasado de Alemania o el pasado de España con nuestra guerra civil, oiga, mire usted, ¿no? Bueno, pues tuvieron una dictadura. Pero ojalá cundiese un poco más el afecto entre unos y otros. Fíjese que yo he estado asistiendo incluso en alguna reunión, recuerdo un almuerzo, no se me olvidará en la vida, entre dos peronistas que activamente se enfrentaban, porque uno era kirchnerista y otro no. Y digo, bueno, pero vamos a ver, no sois peronistas, es decir, ese afán por discutirlo todo, ¿no? Que quizá, bueno, eso permite que haya dado figuras como Borges, pero también de vez en cuando el afecto, el respeto, el reconocimiento. Y, en fin, mejor el plan B. ¿Se acuerda quiénes eran esos amigos peronistas y kirchneristas? Sí, pero bueno, fue un encuentro casual. Alguno había tenido un alto cargo con Menem y otro era un amigo de él, pero me llamó muchísimo la atención. Además, estábamos en una ciudad de Argentina, en una cena, y de repente, pero apasionadamente. O sea, es que era con pasión y cada uno aportaba sus argumentos. Entonces, me parece. Y bueno, yo he intentado muchas veces con el presidente, con Alberto Fernández, tengo mucho aprecio a Alberto Fernández, que coincidió que era el jefe de gabinete en mi etapa de presidente de gobierno, y era el hombre con el que básicamente teníamos el diálogo, la negociación, y he intentado profundizar en las entrañas del movimiento, del pensamiento peronista, y créanme que es una tarea que es inevitable para intentar conocer a Argentina, porque tú estás con un argentino y no pasan 3 minutos y no aparece la palabra peronismo. No, fíjense, desde fuera es así. Digo, bueno, es que esto es algo único de Argentina. Pero bueno, también tengo grandes amigos no peronistas y, en fin, tengo admiración por Argentina. Debo decir que me duele cuando veo, pues eso, que la inflación no va bien y ojalá, no sé si ustedes pueden invitar o están convencidos de que sería bueno, más pactos, ¿no? Más pactos. Yo creo que la democracia de vez en cuando necesita ser cuidada, porque es un bien preciado y la manera, aunque no tenga ninguna duda que expulsa a los antídotos, a quienes de verdad quieren acabar con la democracia, antes o después los expulsa, pero seguramente exige de vez en cuando cuidarla. Y la mejor manera de cuidar la democracia es que los ciudadanos se tengan de vez en cuando, con algunos años de diferencia a lo mejor, pero algún acto de acercamiento, de aproximación. Y algo que es una frivolidad en cualquier parte del mundo, menos en Argentina, es el tema de la pasión por el fútbol. Usted lo habrá notado. Sí, claro. Y usted sabe, le cuento, sino que ya se está midiendo en encuestas qué impacto podría tener que Argentina sea campeón del mundo para el gobierno. Sí. A usted le tocó ser presidente de España cuando Correcto. España salió campeón del mundo. Correcto. Políticamente, ¿pasa lo ya le mismo digo, en España o no es nuestro esto? políticamente ya le digo que el impacto es muy reducido, Eso está medido, dura un poco de tiempo, pero la gente tiene que seguir con su laburo, con su inflación, y por tanto dura un poco de tiempo. Sí supone una autoestima para el país, une al país, pero suele ser temporal. Ahora le diré que en efecto, que yo pienso también
que no soy un gran experto en fútbol, obviamente, pero sí soy aficionado. Tuve la suerte de vivir como presidente un campeonato de Europa para España, un mundial, 2 victorias de la Champions de mi equipo, que es el Barcelona, con Messi, que para mí es Dios, ¿no? Y lo digo porque en un acto que tuve una vez en Barcelona, de entrega de unos premios, apareció un jesuita un misionero jesuita argentino, y le daban un premio y sube a la tribuna y dice: estoy aquí en Barcelona, estoy en la tierra donde se eligió que Dios estuviera. Y yo no entendía nada, y era por Messi, ¿no? O sea, que era un jesuita, un misionero. Digo, bueno, esto es Argentina. Es decir, bueno, yo creo que este año tiene un gran equipo Argentina, ¿eh? Yo creo que es candidato firme a ganar el campeonato. Y a pesar de la inflación, el otro día escuchaba un dato, obviamente, como sigo mucho los medios de comunicación argentinos, de que me parece que es el segundo país que ya ha comprado más entradas para ir al Mundial, ¿no? Lo cual es, en fin, bueno, tenemos esa vena latina, ¿no? Fíjate que usted se dice que tiene una vena española, argentina. Claro, eso es un cóctel, reconozcámoslo, ¿no? Un cóctel maravilloso, pero como todo, pues tiene sus riesgos. Es explicar nuestro cóctel y además transitar los laberintos de Borges, que usted lo hizo y salió indemne. Bueno, queremos agradecerle su tiempo. Para nosotros ha sido muy valioso y estamos a su disposición permanentemente. Muchísimas gracias. Estoy seguro que nos veremos pronto en Argentina. Un abrazo grande. Hablamos con José Luis Rodríguez Zapatero. Que tenga buen día. Muchas gracias.